están? Buenos días, bienvenidos a esta su casa. Seguramente están en su casa, entonces bienvenidos sean a la casa de todos ustedes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente hoy, domingo. Qué gusto y qué bendición tengo yo por poder estar aquí, poder compartirles algo de la palabra de Dios. Reciban un abrazo, saludos, bendiciones. Saben que cada uno de ustedes están en su corazón y en sus oraciones. Y bueno, hoy tengo la bendición de compartirles algo de la palabra de Dios. Y bueno, no sé si se la sospechaban. Ahorita me decía mi hermana Pau, porque sabe que esta última canción me gusta muchísimo, esta última alabanza y adoración de Alaba a Dios, y me dice: sí, sabes que ya poniendo esas la gente sabe que vas a predicar tú, ¿verdad? Porque casi siempre que me tocaba, cuando estábamos allá en las instalaciones, en la iglesia, me gustaba mucho y la ponía cada vez que me tocaba, porque es muy especial esa alabanza por la letra, y es de lo que quiero hablarles hoy. Hoy el pastor nos ha estado enseñando todos estos últimos 17 años, básicamente. No, pero en particular estas últimas semanas y meses de lo que es la fe, digo los últimos 17 años porque todo siempre termina hablando de fe con el pastor Paulino, pero porque es lo más importante que tenemos que desarrollar y crecer, porque número uno, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos estar haciendo 1,000,000,000 de cosas. La Biblia habla también de las obras muertas. ¿Cuáles son esas obras muertas? Que podemos estar haciendo 1,000,000,000 de cosas, 1,000,000,000 de ritos, 1,000,000,000 de tradiciones, 1,000,000,000 de acciones vacías, y por eso son muertas, porque no llevan fruto, porque realmente lo único en esta vida que agrada a Dios es nuestra fe en Él. Es que estemos plenamente convencidos de quién es Él, quiénes somos en Él, que Él es galardonador de los que le buscamos, y que no hay nadie más que Él en nuestra vida y de lo que Él hará en nuestra vida. Pero nos ha estado hablando el pastor en estas semanas de reprogramarnos para creer, se ha llamado, ¿verdad? Reprogramarnos. Nos ha mencionado y enseñando que es como una computadora, ¿verdad? Que somos como un programa, que cuando entra un virus, el virus puede afectar diferentes áreas de la computadora, su desempeño, que ya no trabaje bien, que se ponga lenta. Cuando un virus, no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna computadora con un virus, hay diferentes tipos de virus, que bueno, no vamos a hablar de los diferentes tipos de virus, pero hay virus que alentan la computadora, que hacen que el programa abra súper lento, que prenda muy lento la computadora, que cualquier orden o función que le pongas a hacer lo hace lento. Hay virus en donde te eliminan información. Hay virus en donde simplemente la computadora no termina de encender, de prender, de entrar al sistema, quiere y no puede. Hay virus en donde sale una famosa y peligrosa pantalla azul con letras blancas, ¿no? En donde se bloquea la computadora, se supersatura, no le es posible procesar o realizar la actividad, la tarea que le estás pidiendo, se bloquea y ¡pum!, se pone la pantalla azul de error. Y bueno, muchos otros virus en donde te roban información, virus en donde le dices que haga una cosa y hace otra la computadora. Entonces, todo ese tipo de virus, en su mayoría de veces, si no se corrige cuando se detecta inmediatamente, puede causar y llevar a que la computadora se descomponga, puede llevar incluso a dañar las partes físicas, ya no los programas internos, sino llevar a dañar las partes físicas, porque al no tener un buen desempeño internamente, eso sobrecalienta las partes y las daña.
a veces quema bueno, pues partes del circuito de la computadora. Y por eso es de que siempre tenemos que tener instaladas en nuestras computadoras unos buenos antivirus, que se llaman así, antivirus, para que lo que hace el antivirus es siempre estar alerta y estar haciendo un examen, un análisis de toda la computadora para que en cuanto detecte un virus, algo que no está bien, algo que no está correcto, ¡pum!, lo elimina, lo borra, te manda una alerta y dice se borró, se detectó y se borró este virus. Y eso es lo que nos falta hacer muchas veces. Muchas veces vivimos siendo esa computadora en donde lo que menos nos importa incluso es instalarle un buen antivirus, porque incluso desconocemos los virus que existen, y la verdad es de que en las computadoras todos los virus van evolucionando, siempre siguen saliendo nuevos virus y nuevos virus, por eso hay que tener el antivirus actualizado, porque así como van saliendo nuevos virus, también van saliendo nuevas medicinas o vacunas para los virus. El problema es no solamente que a veces no tenemos antivirus. ¿Por qué? Porque no hemos sido preparados, no hemos sido enseñados correctamente, no hemos aplicado la palabra de Dios en nuestra vida. Acuérdate que Cristo dijo que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. El ser hacedores de la palabra de Dios es lo que nos instala y nos mantiene actualizado el antivirus. ¿Por qué crees que muchas veces hay gente que sirve en su iglesia en diferentes áreas, está sirviendo, se mantiene sirviendo y está constantemente bien? Porque ese servicio, el estar poniendo la práctica por obra a través de ese servicio, es lo que le mantiene su antivirus actualizado, el estar escuchando las clases nuevamente en los cursos de hombres, de mujeres, de matrimonios, de padres, nivel 1, 2 y 3 en el instituto o en la licenciatura, estar dando clases, es lo que nos mantiene nuestro antivirus actualizado, porque estamos escuchando palabra de Dios y escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír, y la fe es el antivirus para todos los ataques de Satanás. Por eso la Biblia dice que cuando vienen los dardos de Satanás, levantemos ¿qué? El escudo de la fe, que es el antivirus, que puede apagar y destruir los dardos de Satanás. Sin embargo, la gente que escucha la palabra de Dios esporádicamente, que servía y deja de servir o no ha servido, no mantiene su antivirus actualizado. Y por eso hay un servidor en particular. Eso le pasa a muchos, déjame decirte, con temor a equivocarme, al 100% de los que ya lo han entendido y visto. Pero hubo uno de ellos que una vez yo le pregunté, oye, ¿vas a poder servir en esta próxima generación de tal taller? Y me dijo, sí, porque ya me di cuenta que si no sirvo me va mal. Así me lo dijo, literalmente. Hace unos años me lo contó. Tuvimos esa conversación y me dijo, es que ya me di cuenta que cuando dejo de servir me empieza a ir mal. ¿Y sabes por qué? Porque deja de actualizar su antivirus, deja de estar escuchando lo que tiene que escuchar y retroalimentando lo que tiene que retroalimentar para mantener su antivirus, que es la fe, actualizado para poder protegerse y derribar y apagar los dardos de fuego del enemigo, que son los ataques de Satanás. No sé si me estoy explicando, si estoy un poco claro. Entonces, por eso es de que la fe, dice la palabra, que viene por el oír y el oír y el oír. Y es bien triste cuando alguien se encuentra con la actitud de, ay, va a hablar otra vez de eso ya me lo sé, o eso ya lo he oído. Pero es lo que necesitamos para seguir manteniendo nuestra fe a tope y seguir creciendo y renovando. Y lo triste no es de lo que se pierde, sino ya el haber
tomado esa pose, esa actitud de eso ya me lo sé. ¿Sabes qué es lo que Dios te va a enseñar nuevo con esa actitud? Nada. Nada, por eso los fariseos dijeron: ¿qué nos va a enseñar este carpintero? ¿Qué no es el hijo de José? ¿Qué nos va a enseñar si nosotros somos maestros de la ley? Nosotros somos maestros de la Torá, de la palabra, ¿no? Y no recibieron por esa actitud de: ¿y él qué me puede enseñar? O eso ya me lo ha enseñado, eso ya me lo dijo. Y es la misma actitud que casi siempre tienen los hijos con los padres. Ahí va otra vez con lo mismo. Pues sí, porque los necesitamos seguir escuchando. Eso ya me lo ha dicho muchas veces. ¿Y luego qué ha pasado con eso? Entonces, viendo todo esto que nos está enseñando el pastor Paulino de reprogramarnos para creer, y hablando ahorita del antivirus de la fe, lo malo es cuando no tenemos un antivirus, no hemos podido apagar los dardos del enemigo con el escudo de la fe, porque no nos hemos actualizado y manteniendo actualizados que es constantemente nuestra fe en Dios, porque hemos dejado de oír. Y aunque nuestros oídos físicos, el órgano sigue oyendo, ya no, nuestra actitud ya no permite recibir lo que estamos escuchando. Lo hemos oído años, tal vez, muchísimas veces, nos lo sabemos de memoria, pero de verdad tu corazón sigue teniendo la actitud de oír para seguir manteniendo tu antivirus actualizado. Y el problema es de que el no tener nuestro antivirus actualizado es lo que lleva a que nuestra fe se convierta en una fe obsoleta. Y entonces ya no está actualizado, ya no puede contra las nuevas versiones de virus que van saliendo día a día. Porque Satanás no deja de trabajar. Satanás todo el tiempo está revisando a ver en dónde tiene su antivirus desactualizado. Por ahí le voy a atacar. ¿O crees que te va a atacar por donde eres más fuerte? Pues claro que no. Él siempre ataca por donde somos más débiles, y aceptar que tenemos debilidades es lo primero que tenemos que hacer para fortalecer esa área, para no sentirnos los acá meros, ¿no? Los plus ultra, el Superman y la Wonder Woman, la mamá lucha, ¿no? Y aquí el santo o el hijo del santo, no sé, pero creer que no nos puede pasar algo, creer que ya no somos tentados, es el primer paso para caer en la tentación. Tenemos que aceptar que somos tentados y que como humanos tenemos debilidades, pero eso no quiere decir que debemos de caer. Mientras tengamos nuestro escudo de la fe levantado, nuestro antivirus actualizado, eso nos lleva a no caer en esa tentación. Pero tenemos que estar conscientes de que hay virus para mantener nuestro antivirus actualizado, nuestra fe actualizada, nuestra fe avivada, nuestra fe viva, porque hay fe muerta y la palabra de Dios lo enseña, que hay fe muerta. Quiere decir que también hay fe viva. Entonces la fe muerta es el antivirus que se ha dejado de actualizar. Entonces, hablando de todo esto, el detalle es que hay quienes ya no tienen ni siquiera un antivirus instalado. Deja tú obsoleto, ya no se han preocupado por instalar en su vida un antivirus. ¿Qué quiere decir esto? Que les vale un cacahuate el estudiar la palabra de Dios, que no les interesa oír y oír y oír y oír la palabra de Dios para seguir creciendo en fe. Ya creen que ellos son inmunes por sí solos y no necesitan de un antivirus, y esas personas son las que entonces son llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, por cualquier virus. Se creen todo. Los que les dicen un chisme y se lo creen, se van como gordo en tobogán. Los que no tienen un antivirus que bloquee todos los virus, obviamente, que bloquee el virus del chisme, el virus de la queja, el virus de la desesperanza, el virus de la enfermedad, el virus de la pobreza, y entonces todo lo que les llega, todo se lo tragan, pero creen que son inmunes.
El problema de todo esto es de que como no hay un antivirus y ha causado tanto daño en la vida de uno, entonces es cuando se tiene que hacer la reprogramación. ¿Cuál es la reprogramación? Detectar el error y eliminarlo. El problema es cuando el error ha sido tan grande, el daño ha sido tan grande, que ya no se puede reparar más que formateando el disco duro o la computadora. ¿Qué es formatear la computadora? Borrar todo lo que tenía, todos los archivos que tenía, cuando verdad se pierde todo, absolutamente todo, y se vuelve a instalar desde cero, se vuelve a instalar como nueva. Y entonces, ¿por qué se tiene que hacer eso? Porque está tan infectada, tan dañada, tan lastimada, a veces no solo por dentro, sino también por fuera, que ninguna reparación podría reparar todo el daño que se ha hecho. Entonces la única forma de estar completamente seguros, convencidos y de erradicar el virus completo es borrando todo, aún lo bueno que tenía. Cuando se pierden nuestros archivos, nuestra música que teníamos, nuestras fotos, nuestros videos, porque todo ha sido dañado. Todo ha sido dañado con un mal pensar, con un mal sentir, con un mal hablar. Y en eso es en lo que quiero enfocarme ahorita, en reprogramarnos para hablar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla varios versos y es lo que quiero que estudiemos el día de hoy, algunos versos de la importancia de reprogramar nuestra forma de hablar. Y por eso esa canción, esa alabanza o adoración que le pedí a Pau que pusiera, la de Alaba a Dios, porque la letra dice: no importa lo que estés pasando, alaba a Dios, porque de esa manera te vas a estar cuidando de no estar hablando cosas que no debes de hablar, porque en la lengua de uno no puede haber bendición y maldición al mismo tiempo. No puede, o bendices o maldices. ¿Y alabar a Dios qué es? Alabar a Dios es bendición, es bien decir. Entonces, mientras tú te mantengas alabando a Dios, automáticamente vas a estar bloqueando o eliminando de tu boca, de tu lengua, el maldecir, la maldición, el chisme, la queja, la murmuración, el confesar cosas que no debes de confesar. Fíjate, ¿y qué tiene que ver esto con la fe? Todos sabemos que, y nos han enseñado o hemos oído alguna vez en nuestra vida, cómo creó Dios el mundo, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero en Génesis vemos la historia de cómo Dios creó al mundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿A través de qué? De palabras, de su boca, dice la palabra de Dios. Y Dios dijo que se hiciera la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, y Dios mandó, y Dios dijo, y separó las aguas. ¿Cómo lo hizo? No agarró sus manitas, ¿verdad? Como la película del Todopoderoso, ¿verdad? Que separa la sopa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo abre la sopa? Dios no le hizo así para separar las aguas y mandar unas arriba y otras abajo. Cuando la Biblia habla de que separó las aguas, no quiere decir que las separó de la tierra. No es que dijo acaba el agua y acaba la tierra. No, separó las aguas quiere decir que las dividió en dos y mandó unas aguas al cielo y unas aguas a la tierra. Y estas aguas que mandó al cielo son las que después cayeron en el diluvio. Pero esa es otra historia. Entonces, todo dice la palabra de Dios que y Dios dijo, hágase, y Dios dijo. Y después siempre cuando terminó de decir y se hizo, dice la palabra de Dios, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice siempre es bueno. Y luego nos encontramos que Jesucristo nos dice que seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué debemos de siempre decir? Cosas buenas. La fe. El pastor nos ha estado enseñando de Hebreos 11
y quiero que vayamos a Hebreos 11. Ahorita vemos hasta dónde vamos a leer. Creo que es todo, desde el 1 hasta el 40. Lo voy a leer un poco rápido, pero es todo el capítulo, pero solamente no me voy a detener a desmenuzar cada uno, sino quiero que veamos el contexto de Hebreos 11. Y Hebreos 11 está considerado por muchos teólogos, muchos predicadores, como el salón de la fama de los hombres de la fe. Ya ven que hay el salón de la fama ahorita que estamos en la NFL, ¿no? El salón de la fama de los mejores jugadores, el salón de la fama de pues no sé cuántas categorías haya en el mundo de salones de la fama, pero en la fe, Hebreos 11 es ese salón de la fama en donde están todos esos hombres y mujeres, claro que sí, que destacaron por su fe. ¿Okay? Entonces Hebreos 11, y voy a leerlo, dice, Hebreos 11:1 empieza diciendo, es pues la fe la certeza. ¿Qué es algo certero? Algo que o es o es. O sea, no es como que puede que sea y puede que no sea. Puede que sí, puede que no. No. Algo certero, dice, es la certeza. Estar plenamente seguro y convencido sin lugar a dudas. Porque sabes que va a pasar, quieras o no quieras. Va a pasar. Eso es fe. Y el pastor nos ha dado una característica para poder examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si estamos teniendo fe o no. Y es que si tú estás entusiasmado por lo que estás esperando, entonces estás teniendo fe. Porque estar convencido, estar seguro de que algo va a pasar irremediablemente, quieras o no quieras, eso va a pasar, es lo que te entusiasma, es lo que te empodera, es lo que te anima, es lo que te eleva hasta las alturas, porque ya sabes que va a pasar en cuestión de tiempo y cada día falta menos. Cada día falta menos. Eso es lo que te anima. Eso es la certeza. Si tú no estás animado por lo que estás esperando, no estás teniendo fe. Y luego dice, y la convicción de lo que no se ve es, la convicción de lo que no se ve significa es, yo no lo veo, pero sé con certeza que ahí está. Yo no lo veo, pero sé con certeza que viene. Yo no lo veo, pero sé con certeza y con convicción de que viene en camino, de que falta poco, de que ya viene, de que ya merito, de que ya casi. Y luego fíjate, está hablando de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. No habla de tu abuelito, aunque ya es antiguo, ¿verdad? No. Habla de nuestros antepasados, de los hombres y mujeres de la historia, ¿no? También tus abuelitos, si tus abuelitos tuvieron fe, también habla de tus abuelitos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y luego, ¿qué dice aquí? Por la palabra de Dios. Fíjate, por la fe entendemos que así se constituyó el universo, por las palabras de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Esa es la convicción de lo que no se ve, que ahorita no lo veo aquí ya materializado, pero sé que en la dimensión de lo que no se ve, ahí ya existe. Y la fe es lo que lo trae de la dimensión de lo que no se ve a lo que se ve, pero existe, pero es. Luego dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla
por ella. ¿Qué quiere decir eso? Que aún muerto Abel, Dios sigue hablando de cuán excelente fue la ofrenda de Abel a Dios, porque Abel dio lo mejor, no lo que le sobraba como Caín. ¿Cuántas veces algunas personas dan a Dios lo que les sobra? ¿Verdad? Primero apartan hablando del diezmo o de la ofrenda a Dios, primero apartan lo de la renta, la luz, el agua, el alimento, las vacaciones, sus gustos, etcétera. Y a fin de mes me sobró esto. Pues es lo que le voy a dar a Dios. No. Por eso fue maldito Caín. Porque Caín dio, quiero aclarar, no fue maldito por Dios, fue maldito por Satanás. Pero por lo que Caín hizo. Porque Caín dio lo que le sobraba. Pero Abel, lo primero que escogió, lo mejor que escogió fue la ofrenda a Dios, lo que era de Dios. Y entonces Dios bendijo el resto. Por eso, aún muerto Abel, Dios sigue hablando y recordando cuán excelente fue la ofrenda de Abel. Y luego dice que, verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué quiere decir traspuesto? Que Enoc fue llevado así al cielo, vivo, en carne y hueso, y no vio muerte, él no murió físicamente. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo de aquí lo traspuso para acá, ¿verdad? Dice, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo, ¿quieres agradar a Dios? Deja de hacer payasada y media, tontería y media, el ridículo y faramaya y ritos y tradiciones y religiosismos. No. Y además estar, ¿cómo le llama el pastor? Simulando, ¿verdad? Simulando que eres lo máximo y que simulando, es pura simulación. No, ¿quieres de verdad agradar a Dios? Les decía el otro día en las oraciones, deja de gemir, deja de estar ayunando para hacerle manita de puerco a Dios, deja de estar haciendo ritos y tradiciones religiosas. No, ¿quieres de verdad agradar a Dios? Necesitas tener fe en Dios, creer en Dios. Eso es lo que le agrada. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, o sea, no es opcional, es necesario. Requisito indispensable. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe, o sea, crea, esté plenamente convencido, seguro y la certeza de que Dios le hay ahí y de que es galardonador, tenga la plena seguridad, certeza, convicción de que Dios da lo mejor a los que le buscan. Eso es lo que necesitas para agradar a Dios. Y no necesitas que te vean, estar presumiendo o alardeando. Necesitas tener fe, creer en Dios. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, de lo que iba a venir del diluvio. ¿Por qué dice que no se veían? Porque antes del arca de Noé, del diluvio, nunca jamás en la vida, en la historia, nunca había llovido. El ser humano no sabía lo que era llover. Por eso dice aquí, me gustaría explicar un montón de cosas, pero... Y luego dice, porque les digo que Dios mandó el agua para arriba, una parte para arriba, otra para abajo, y en la tierra había lo que hoy conocemos como un efecto invernadero. Por el agua que estaba arriba, siempre en la tierra, en todo el planeta Tierra, no había polo norte y polo sur, no había estaciones del año. Siempre, todo el tiempo, toda la vida había el mismo clima en todas las partes de la Tierra, porque había un efecto invernadero por la burbuja de agua que estaba alrededor de la tierra, y entonces por eso es que los hombres en aquel entonces vivían cientos de años. Creo que el más largo fue Matusalén, y 900 y pico años. ¿Sí fue Matusalén? Creo que sí, tal vez me equivoco, perdónenme.
es lo que estaba pensando, no sé si fue Matusalén o Nabucodonosor, el hombre más longevo de la historia, 900 y pico de años vivió. ¿Por qué? Por el efecto invernadero que había antes. Eh, por eso las flores en un invernadero, ¿verdad? Las plantitas viven demasiados años, demasiados, y no mueren porque tienen las mejores condiciones para para vivir más años. Y así era antes. Entonces, fíjate, dice, cuando Noé fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, que no sabía que existían, que iba a caer la lluvia, etcétera, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, déjame aclarar, bien importante la palabra temor. La palabra temor en esta y muchos otros textos más no significa miedo, significa con la conciencia de que Dios es y existe. Con el temor reverente. Si no me crees, estudia. Lee otras versiones de la palabra de Dios, escudriña las escrituras, revisa, lee, investiga lo que significa la palabra temor en los versos, en el original, en el griego o en el hebreo. Pero no es miedo, no es de que, ay, lo voy a hacer porque Dios dice, me dijo que iba a hacer esto. No, 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 está hablando de consciente de lo que Dios le había dicho. Ok, Señor, yo no sé, me estás diciendo que va a llover, no sé qué es eso. Estás diciendo que va a caer agua del cielo. No tengo idea de qué es eso y cómo, jamás ha pasado. Pero lo voy a hacer porque tú me dices, me estás diciendo que haga un arca. Lo voy a hacer porque tú me lo pediste. Eso es con temor, reverente, obediente, consciente de Dios en su vida. Con fe obediente. La palabra de Dios, cuando leemos la palabra fe, significa con las acciones que corresponden a la fe. ¿Han oído el dicho de a Dios orando y con el mazo dando? Son, ok, pides a Dios, crees en Dios, sabes que va a hacer, pero tú tienes que hacer tu parte, tu fe obediente, que corresponde, acciones que corresponden a tu fe. Por ejemplo, la fe obediente de Noé fue acciones que correspondieron a lo que él creía de Dios. ¿Cuál fue? Voy a hacer el arca, porque Dios me dijo que va a pasar esto, que va a hacer esto. Por ejemplo, tú no puedes estar pidiendo que Dios renueve tu ropa, tu closet, si lo tienes lleno. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es una fe que corresponde a la fe que sabes que Dios va a renovar tu closet? Voy a arreglar, voy a vender, voy a hacerle espacio a la ropa nueva, porque ahí es donde la voy a poner. Mi fe correspondiente a que yo creo, mis obras correspondientes a la fe de que yo creo que Dios me va a mandar muchos clientes. A todos los días voy a abrir mi negocio puntualito, a la misma hora, mi fe constante, porque sé que Dios me va a mandar clientes. ¿Cómo me va a mandar Dios clientes si no abro el negocio? Acciones que corresponden a la fe. Y luego dice que preparó el arca y por esa fe condenó al mundo, el diablo, ¿verdad? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Esa es otra historia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, agarra tus cositas y vete a dónde yo te voy a ir diciendo, y sin saber a dónde iba. ¿Y por qué lo hizo? Por fe, porque creía en Dios. No sé a dónde me va a llevar Dios, pero si Él lo dijo, yo lo hago. A veces estamos esperando que Dios nos dé todo el plan, y la verdad es que Dios está esperando que des el paso que Dios te dijo que dieras para decirte el segundo paso, y está esperando a que des ese segundo paso para decirte el tercer paso. Les recomiendo, tomen la licenciatura de teología, de plan formación. Es impresionante todo lo que nos hace falta ver y aprender. Y luego, verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjate, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, ya habitó en la tierra que Dios le había prometido, pero todavía estaba viviendo como extranjero, como si fuera tierra ajena. ¿Y qué hizo? Pagó el precio morando en tiendas de acampar, no edificó.
pero él tuvo las acciones correspondientes, él pagó el precio. Él, como Pablo dijo, he aprendido a estar contento teniendo y no teniendo, a contentarme con abundancia y en escasez. El padre de la fe, Abraham, el hombre más rico del mundo, vivió en tiendas, confiando en la promesa de Dios que Dios le iba a dar esa tierra. Pero pagó el precio, acciones correspondientes. Y luego dice, verso 10, podríamos estacionarnos en cada uno. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad. Ya era muy avanzada la edad de Sara y además era estéril. Pero por fe, dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, todos nosotros, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, todos nosotros, ¿verdad? Venimos de la descendencia y hemos nacido de esa fe que tuvo Abraham y Sara, ¿verdad? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Ahí es a donde quería llegar. Y confesando, una prueba, prueba fehaciente, ¿cuál es la palabra? Confirmación, un fruto, un resultado. Quiero decir otra palabra, pero no la encuentro. Un testimonio de que estás teniendo fe dice aquí, esto sin haber recibido lo prometido, aun cuando todavía no lo habían recibido, pero lo veían de lejos, estaban seguros y lo creían y lo saludaron. Y el fruto es que confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aún así recibieron, porque lo confesaban. Todo esto de creer, saludar, confesarlo, mirándolo de lejos, son las pruebas de la fe. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria del reino de Dios, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Los que estaban pensando en su pasado, en lo que tenían, etcétera, no hubieran podido recibir lo que venía por delante. Ojo, dice la palabra de Dios, nadie puede arar la tierra viendo hacia atrás. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de... Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba siendo agradado por la fe de ellos. Qué impresionante que Dios no se avergüence de ser mi Dios. Podríamos preguntarnos, ¿Dios se avergüenza de ser mi Dios? ¿Por la fe pobre y mediocre que tengo? ¡Qué tremendo! Ahora sí que qué tremendo, hermanos, tremendo. Tuvimos un maestro, ¿verdad?, en un instituto que decía, tremendo, hermanos, tremendo. Como cada 5 minutos era su muletilla, tremendo. Pero bueno, pero ahora sí aplica, ¿verdad? Tremendo. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ofreció lo mejor de su vida. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, porque sabía, ay Dios, esto es para demasiado tiempo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pero Dios le pide que lo que lo sacrifique. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado algo y después no se lo queremos dar, ofrecer? Porque somos avaros. Dios nos da el sustento cada día y después nos le queremos dar. Y a veces Él solo nos pide una parte, una porción, el diezmo, para no dejar de tener en nuestro corazón primero siempre a Dios. Cuánta buena actitud y agradecimiento nos hace falta para poder ser más bendecidos. Cuánta enseñanza. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, todos estos es una genealogía. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José el soñador, ¿se acuerdan? Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Toda esta es historia que podemos encontrar en la palabra de Dios, muy padre. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, que eso lo vemos después cuando Moisés libera al pueblo de Israel y llevan con ellos los huesos de José. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey cuando el rey o el faraón había mandado matar a todos. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón de Dios, en la fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Su mecha. Se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. La fe es la plena convicción de lo que no se ve. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. La Pascua es la salida, la libertad, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca cuando lo abrió Dios, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, ¿verdad? Y sonaban las trompetas. Dios dio instrucciones específicas ahí en los muros de Jericó. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron. Fíjate, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Qué increíble, o sea, fíjate,
Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Y puede llegar a tal punto de ser tal, tener tal fe con sus acciones correspondientes, que el mundo no sea digno de ti, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de tierra. Fíjate todo lo que padecieron todos estos hombres y mujeres, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron en su momento lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios nos está esperando para que todos juntos seamos perfeccionados en la venida de Cristo y mucho más abundante en su reino. Pero fíjate, y lo que quiero que veas, todo esto, aún en medio de todo eso, ellos se mantuvieron alabando a Dios. Ellos alababan con su voz a Dios. Una prueba de que tenemos fe es lo que sale de nuestra boca. Tú no puedes tener fe diciendo: creo que me va a dar, ay, qué mal estamos, ay, tu pobre casa, ay, estoy siendo miserable, ay, soy lo peor del mundo, o hablando palabras de maldición para otros en lugar de bendición. No hay tiempo, se nos acabó el tiempo, pero quiero que anoten, vayan por una pluma y papel para que anoten estos versos que les voy a dar y los tengan presentes. Les voy a dar la cita y se los voy a leer, ya los tengo aquí listos, pero anótenlos. Fíjate, dice Proverbios 18:21. Nada más anota la cita para que ahí los vayan copiando. Dice: la muerte y la vida están en poder. Escúchenme ahorita, escúchenme, ¿vale? Pongan atención de cuál importante es hablar bien. Hablar bien. Y ahorita los versos se quedan en las publicaciones y los anotan. Pero fíjate, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De lo que tú hablas, de eso vas a comer después. Dice: el que guarda su boca y su lengua, o sea, el que la cuida, el que la protege, dice: su alma guarda, es protegida de angustias. Ojo. Primera de Pedro, perdón, ese fue Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. Luego, Primera de Pedro 3:10 dice: Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Luego Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca, lo que dices te ata, sea bueno o sea malo, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Lo que hablas es lo que va a pasar. Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y hay muchos otros de lo delicado que es hablar. Jesucristo dijo en Marcos 11:23 que si tienes un problema, que si alguno viere el monte y le dijere: quítate, ese monte es un problema, un dardo de Satanás, pero le dijere: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón lo que dijo, entonces lo que dice le será hecho. Vemos 3 veces ahí que Jesucristo habla de la importancia de creer y decir. ¿Cuál crees que era la actitud? ¿Por qué te leí todo esto de estos hombres y mujeres de la fe? Y con esto quiero terminar. ¿Cuál crees que era la actitud de estos hombres y mujeres? ¿Qué crees que es lo que salía de su boca para apagar fuegos impetuosos? ¿Ay, me va a quemar? Ya valí, ya fui, ya me calciné.
Ya me mordieron los leones, ya me comieron los leones. ¿Cuál crees que era la actitud interna que se veía reflejada con sus palabras? Lo que quiero que entendamos es que tenemos que reprogramar nuestra lengua. Y para reprogramar nuestra lengua tenemos que reprogramar nuestra creencia, nuestra fe. Tenemos un gran problema, y es la influencia del mundo. La influencia del mundo en el corazón de la vida de todos nosotros. ¿Cuántas noticias destructivas escuchas al día? ¿Cuánta muerte escuchas al día? ¿Cuánta maldición escuchas al día? ¿Cuántos problemas escuchas al día? ¿Cuántos chismes escuchas al día? ¿Verdad? El típico de las comadres argüenderas, ¿verdad? Hay incluso memes, imágenes graciosas que muestran así comadres y compadres argüenderos hablando mal de uno y del otro y del otro y de aquello y el chisme y 3 horas hablando de eso y al final, ay, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ya te los echaste, 3 horas te la pasaste hablando de eso. ¿Qué crees que es lo que vas a traer para tu vida? Queremos ser y recibir, ¿verdad? Dice aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Queremos nosotros recibir aún cosas mejores, recibir la promesa de la fe aún en esta tierra de los vivientes, dice David en un salmo, recibir y alcanzar la promesa de Dios en nuestra vida y recibir todo y ser perfeccionados. Pero ¿qué sale de tu boca? En tu diario vivir, no solamente hablando de las alabanzas y la oración, no, en tu diario vivir, ¿qué sale de tu boca? ¿Tragedia, angustia, problemas? ¿O bendición, promesa, galardón, sanidad, prosperidad, bendición para los demás? Estos hombres y mujeres de la fe no vivían con una actitud cansada del camino y sedienta de Dios. Ellos estaban plenamente seguros y convencidos de quién es Dios y de lo que haría en sus vidas. ¿Fue fácil? No. Nunca va a ser fácil. Jamás. Si alguien te dijo que iba a ser fácil, te engañó. Te mintió, es el peor virus que te metió en tu sistema. Lo de Dios jamás, nunca, como dice el pastor, nunca es fácil. Lo de Dios nunca es fácil. Por eso te tienes que ganar estar en Hebreos 11. Por eso se gana uno estar en Hebreos 11. Pero ¿cuál es tu confesión? ¿Cuál es tu actitud que se ve reflejada o demostrada en tus palabras? Tienes que estudiar, leer todos estos versos que te acabo de mencionar. Y les decía que la influencia del mundo es muy fuerte, es muy tremenda en la vida de los cristianos, de los creyentes, porque todo el tiempo está atacando la fe y debilitando tu escudo de la fe. Y una vez leí esto de... No me acuerdo a quién se lo leí y en dónde. Creo que fue un predicador. Y decía, lo difícil no es que un creyente salga del mundo. Lo difícil es sacar al mundo de la vida del creyente, de dentro del creyente. Muchos predican y dicen que tienes que apartar del mundo y ya no convivir con el mundo y ya no ir aquí, ya no ir allá y bla, 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 y satanizar, ¿verdad? Y apartarse del mundo, pero lo difícil no es apartarse del mundo. Lo difícil es sacar al mundo, la influencia del mundo, los dardos de Satanás que tenemos por dentro. Son virus que están acabando con nuestra vida. Y el problema es de que si no erradicamos eso, todo el tiempo va a salir. Queremos creer, el pastor nos ha enseñado de queremos creer.
Pero no porque quieras significa que creas, que puedas. Queremos creer y en eso se bloquea el sistema y saca la pantallita azul. Error. Reinicie, formatee. Tenemos que formatear, borrar todo. Toda la enseñanza satánica que el diablo nos ha metido a través de la influencia del mundo. ¿Quieres poder creer más en Dios? Deja de oír chismes, deja de oír murmuraciones, deja de prestar tu oído. No eres un basurero de Satanás porque te gusta tragarte todo lo que escuchas. Todo eso apaga tu fe. Todo eso apaga tu fe. Tienes que escuchar más palabra de Dios y no importa lo que estés pasando. No importa la persecución o tribulación en la que te estés encontrando. No dejes de alabar a Dios. Alaba a Dios porque fiel es el que prometió. Fiel es el que da testimonio y está orgulloso de ser tu Dios. Que esa sea tu meta, que Dios esté orgulloso de ser mi Dios. Que mi Padre esté orgulloso de mí. ¿Qué satisfacciones hay, carnalmente hablando, terrenalmente hablando? ¿Cómo llena el alma de una persona cuando sabe que su papá terrenal está orgulloso de él? Cuando tus papás te dicen estoy orgulloso de ti, llena el alma, impresionante. Ahora imagina que Dios dice de los cuales Dios, que como decían, estaba orgulloso, no se avergonzaba de ser su Dios. Dice el 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Que Dios no se avergüence de ser nuestro Dios por nuestros actos. Y no te estoy diciendo esto para que te sientas mal por lo que has hecho. Te estoy diciendo esto para que tu meta sea agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las acciones que corresponden a la fe es lo que sale de tu boca. Podría pensar que la primera acción que debe corresponder a tu fe es lo que sale de tu boca. La primera. Hay muchas otras que deben corresponder a la fe. Como te decía, abrir todos los días el negocio, sino como estás creyendo que Dios te va a mandar clientes. Hacer llamadas para vender si te dedicas a las ventas. Hay otras acciones, pero lo primero debe ser lo que hablas. Si Dios lo dijo, yo lo creo y es una realidad en mi vida, porque sé que ya existe en donde no se ve y solo falta esperar un poco para que exista en donde sí se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quiero terminar nuevamente con esto. No importa lo que estés pasando o que todavía no tengas lo que deseas, no dejes de alabar a Dios. Y parte de alabar a Dios es estar agradecido con lo que tienes, porque tienes seguramente cosas buenas. En tu vida hay cosas buenas. Vives, tienes casa, tienes techo, tienes comida. Y una forma de alabar a Dios es estar agradecido con lo que Él te ha dado. Pero no dejes de ver y confesar
de hablar por lo que estás creyendo. Reprográmate. Si tú estás creyendo por sanidad, no te enfoques en la enfermedad, enfócate en la sanidad de Dios en tu vida y cree y todos los días confiesa: soy sano, yo soy sano, porque Dios quiere que sea sano, porque Cristo ya pagó por mi sanidad, Él se llevó mi enfermedad y Cristo pagó por mi sanidad y yo soy sano. Y yo soy, no es Dios me va a sanar, es yo soy sano. Yo soy sano, yo soy rico, yo soy próspero. Dios me saca de este problema, Dios me resuelve este problema. Y corresponde con tus acciones a Dios orando y con el mazo dando. Amén. Espero que lo hagan, que reprogramen, empiecen a darse cuentas. Y si tú dices algo que no debes de decir, que tu antivirus te escanee, tienes que tener activado el antivirus, que nunca se te olvide que eres hijo de Dios. El problema es que se nos olvida que somos hijos de Dios en algunos momentos del día. Pero para eso tiene que estar bien prendido tu antivirus. Y si dices algo que no debes de decir, perdón, Padre, me arrepiento de lo que dije y cancelo lo que dije. Me retracto de lo que dije. Retiro lo dicho. Por eso tiene que estar nuestro antivirus no solamente instalado, sino activado y actualizado. Y por eso tenemos que estar escuchando constantemente palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Nunca creas que ya lo sabes todo. Sigue aprendiendo y creyendo y creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Para terminar, queremos seguir pidiendo a todos ustedes que hagan caso a la voz de Dios, a su palabra, no a lo que decimos nosotros que estamos de este lado de la cámara, sino hagan caso y obedezcan. La fe obediente, les decía yo hace rato. El original en griego, siempre que la palabra habla de fe, habla de la obediencia que corresponde a la fe. Y para poder creer y tener fe necesitamos estar obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios nos dice que le demos a Él lo que le corresponde, nuestros diezmos y las ofrendas. Queremos agradecer a los que siempre han sido no solamente fieles, sino obedientes, aun cuando no han tenido. Jesucristo da testimonio en la palabra de una mujer que no tenía, pero dio. Y dio testimonio de ella. Y dijo que ella era la que había dado más. Porque aún en medio de la necesidad, ella dio en fe obediente. Esa es la fe que corresponde. Y que hace que pasen las cosas. No des solo cuando tienes. Cuando haga falta es cuando más debes de dar. Porque esa es la fe que corresponde, la acción que corresponde a tu fe en tribulación, en angustia, persecución. Gracias a todos los fieles y obedientes que siguen depositando sus diezmos y ofrendas y pueden seguir manteniendo la obra de Dios, porque la obra de Dios es obra de todos nosotros. Otro verso que acabo de recordar ahorita, búsquenlo, no recuerdo la cita, pero dice que la palabra de Dios, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los que nos escuchan. Es un texto muy profundo, pero búsquenlo. Espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad de estudiarlo, de desmenuzarlo, pero para empezar, usted empiece a hacer su tarea y búsquelo. ¿Ok? Vamos a reunirnos para seguir edificándonos. Dios los bendiga.
Dios los bendice y Dios los ama y nosotros también les amamos. Reciban saludos de los pastores y bendiciones. Nos vemos la próxima.